Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso sobre lo que son las funciones trigonométricas. Voy a seguir utilizando la herramienta GeoGebra y voy a hacer uso de un documento que preparó, acá está el autor, Javier Cayetano Rodríguez, que habla acerca de justamente las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas surgen de una circunferencia de radio 1, es decir, que tiene 1 de radio o 2 de diámetro, como lo quieran ver. Y lo que nosotros hacemos es hacer girar un radio que gira desde el ángulo cero, es decir, desde la horizontal a la derecha, va girando, y a medida que va girando nosotros tomamos la relación entre la altura que se va produciendo, a la que se va elevando el punto, y desde el origen hasta donde cae esa altura, cuánto es la distancia. Si nosotros nos fijamos, acá podemos nosotros cambiar el ángulo, ese sería el radio que iríamos girando nosotros. Esta de acá, la línea roja, sería la altura, que vendría a equivaler a la función seno, y esta otra de acá, o de acá también, como quieran ver, que sería la base de ese triangulito, vendría a ser la función coseno. Esta vendría a ser la hipotenusa. A medida que nosotros vamos cambiando el ángulo, vemos nosotros cómo varía la altura, ¿sí? Si nosotros giramos hacia abajo, vamos a ver que la altura es negativa, por eso la gráfica se viene para acá. Entonces lo que nosotros hacemos es inicialmente partir de un ángulo cero, ¿sí? Y la altura en ese momento es cero. A medida que nosotros nos vamos desplazando, vamos viendo cómo la altura va aumentando, y en este caso, en este eje X que se está presentando acá, justamente lo que se hace es plantear cómo va incrementando el ángulo en el eje X, y en el eje Y cómo va incrementando la altura de la función seno. Entonces vemos nosotros que a medida que vamos girando, la altura va aumentando hasta llegar a un máximo de 1. Cuando llega al máximo de 1, empieza nuevamente a disminuir, a pesar de que aumenta el ángulo, hasta que llega a 0. Luego sigue disminuyendo con un valor negativo hasta que llega a menos 1, y luego aumenta nuevamente hasta llegar a 0. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo acá, esa gráfica que está en color verde vendría a ser la gráfica de la función seno, es decir, de la altura a la que se está desplazando el punto sobre esa circunferencia. O lo que vendría a ser este cateto que está en color rojo. Existe otro cateto que está de este triángulo, obviamente, catetos de este triángulo rectángulo, que está formado por el radio, la altura y la base, ¿sí? La altura representa la función seno y la base representa la función coseno. En este caso lo que estamos mostrando nosotros es la función seno. Vamos a dejar de graficar la función seno, vamos a graficar la función coseno. Si nosotros nos fijamos, la función coseno representa la distancia en el eje horizontal del punto. Cuando el ángulo es 0, es la máxima distancia, por eso inicia en 1 esta función, y a medida que vamos incrementando el ángulo, nosotros vemos que va disminuyendo, porque justamente este cateto, que es la base, va disminuyendo el tamaño. Cuando llega al punto más alto en la circunferencia, es justamente cuando el coseno toma un valor de 0, porque la proyección justamente cae sobre el origen del círculo, de la circunferencia. Cuando nosotros seguimos avanzando, vemos que el coseno toma un valor negativo. ¿Por qué? Porque se desplaza a la izquierda de ese eje, y eso es lo que se grafica en esta otra curva, que justamente pasa por debajo del eje X, por lo cual es negativo. Cuando llegamos al valor izquierdo más extremo, estamos en el máximo valor que se va a presentar en el eje X, por ende, como eso es lo que estamos graficando, que la función coseno es menos 1, es el mínimo valor que toma la función graficándola en el plano cartesiano. Luego nosotros seguimos disminuyendo y llega al punto en el que la distancia desde la base hasta el origen, cuando nosotros llegamos al mínimo de la circunferencia, la distancia es 0, y volvemos nuevamente a estar cruzando el eje X.
luego nosotros continuamos y si ustedes se fijan va incrementando la distancia, porque es esta la distancia, el vector rojo en este caso, que se va incrementando hasta un valor máximo cuando el ángulo llega a 180 o 2 vueltas o 2 pi radianes, si se quiere hablar en ángulos en radianes. También podemos graficar la función tangente. La función tangente vendría a ser, vamos a ver acá, la división entre la función seno y la función coseno. Entonces nosotros teníamos en un punto determinado, supongamos en este punto, nosotros tenemos esta altura y esta base. Si nosotros dividimos la función seno, es decir, la altura, dividido en la base, nos da lo que se llama la función tangente. Y esa es la que vamos a graficar ahora. Si ustedes se fijan, la tangente tiene un comportamiento mucho más discontinuo o asintótico, si se quiere llamar, porque cuando justamente la función coseno llega a un valor de 0, como es la división de seno sobre coseno, la función crece indefinidamente. En todo caso, esto lo vamos a retomar cuando veamos el tema de límites. Pero bueno, vemos que la función tangente se comporta de esta manera, crece, y una vez que llega al máximo, ahora la función aparece nuevamente desde abajo. ¿Por qué? Porque ya se pasó al lado negativo, entonces por ende la división nos da un resultado negativo. Y empieza a disminuir hasta que llega a un valor de 0, porque en este caso el seno de la función es 0, el seno del ángulo es 0, y el coseno es 1, y 0 sobre menos 1, o sea, 0. Entonces a medida que vamos continuando con el desplazamiento del ángulo, vemos cómo vuelve a crecer la función hasta que completa un ciclo. Esta sería la gráfica de las tres funciones, la función seno, la función coseno y la función tangente. Es interesante ver que acá en esta aplicación se pueden ver cada uno de las funciones, más podemos verlas las tres simultáneamente, lo que sí a veces es complicado no confundirse con qué es lo que está haciendo en cada momento, pero ahí podemos ver cómo está haciendo cada uno de los valores. La función tangente tiene un comportamiento mucho más errático que la función seno. La función seno es la que está en verde. La función coseno es esta que está en color borrabino, y la función tangente sería esta que está en violeta, morado, de ese color. La función tangente tiene un comportamiento de esa manera porque al ser un cociente, una división, cuando el denominador se hace 0, toma un valor muy extremo tendiendo a infinito, cosa que vamos a retomar cuando veamos el tema del límite. Bien, esto es lo que se refiere a funciones trigonométricas. ¿Qué utilidades tienen las funciones trigonométricas? Generalmente se utiliza mucho en lo que es el tema de fuerzas, vectores, los ángulos en los que se aplica la fuerza, los resultados, las resultantes que se llaman en física, dependen mucho de los senos y los cosenos de esos ángulos. También la fuerza de gravedad, para velocidades angulares, para distintas aplicaciones donde haya rotación, y en general para distintas aplicaciones. Realmente las funciones trigonométricas son muy utilizadas en el ámbito técnico y también en el ámbito de ingeniería. Bien, dejamos este video hasta acá. Como dije anteriormente, el tema de la discontinuidad de estas funciones lo vamos a analizar posteriormente dentro del tema de límites y posteriormente después del tema de continuidad.